Iniciamos una semana más en Espíritu Canal. Gracias por acompañarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, que nos permites abrir los ojos de nuevo y el corazón con una esperanza nueva de evangelización y de compartir la fe que has puesto en nuestros corazones. Por las experiencias hermosas, gratas de tu encuentro, por las experiencias difíciles, a veces de escándalos o de alejamiento de la iglesia de hermanos unos con otros. Por nuestra falta de compromiso, de no conocer nuestra fe y obviamente no predicarla o no compartirla. Por la falta de compromiso, de llenarnos de ti, pero no compartirlo. Por la falta de compromiso ante nuestra acción evangelizadora. Es muy fácil sentarnos a escuchar de ti, pero qué difícil es comprometernos a vivir como tú nos estás pidiendo. Permítenos vivir como tú mandas, permítenos vivir con tu nombre en nuestro corazón y con tu predicación en nuestra vida y ejemplo. Fortalécenos y comprométenos. Te damos gracias por la paz momentánea, una amnistía momentánea en Israel. Bendito sea, Señor, la gente sale a las calles a festejarla, ojalá que sea definitiva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos a Espíritu Canal, yo soy el Padre Jorge. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos este texto del evangelista Marcos. Hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación en el momento histórico en el que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Se ha cumplido el tiempo de la salvación porque han llegado en estos momentos la presencia de Jesús. Sin embargo, la salvación no es automática, la salvación es un don de amor y como tal ofrecido a la libertad humana. El amor es libertad. Siempre y cuando se habla de amor, se habla de libertad. Un amor sin libertad, pues sabemos que esto no es amor. Puede ser interés, puede ser miedo, muchas cosas, costumbre, pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre, requiere nuestra conversión, es decir, se trata de cambiar de mentalidad. Esta es la conversión, cambiar de mentalidad y cambiar de vida, no seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios, que es Jesús, como hizo Jesús y como Él nos enseñó. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que es como el aire, está por todas partes. Trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás, e incluso contra Dios. A todo ello se opone el mensaje de Jesús, que nos invita a reconocernos necesitados de Dios y de su gracia, a mantener una actitud equilibrada frente a los bienes terrenos, a ser acogedores y humildes con todos, a conocernos y realizar a nosotros mismos mediante el encuentro y el servicio a los demás. Para cada uno de nosotros el tiempo durante el que podemos acoger la redención es breve, y la duración de nuestra vida en este mundo es breve. En el Evangelio de hoy. ¿Debemos o no debemos de tener devoción de los escapularios? ¿Y cómo funciona? Interesante pregunta que nos han mandado y hoy es el tema. La devoción a los escapularios es una forma de consagración a la Virgen María y de participar en las promesas que ella hizo. El escapulario, tras su imposición según un ritual determinado, le confiere al creyente una serie de gracias, aunque nosotros como Iglesia Católica destacamos que su finalidad es ayudar al devoto en su camino de fe, sin eximirle por ello seguir las directrices marcadas por la Iglesia. Jonás le dio su manto a David, vemos en la palabra, como un símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida.
San Pablo dice, revístanse de Cristo y vestirnos con el manto de sus virtudes. Perteneciente a María, llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. Consagración, pertenecer a María, es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar como ejemplo, como modo, o decimos modelo de la Iglesia, entregarnos a ella para dejarnos guiar como madre, nos enseña, nos moldea por su corazón. Así podremos ser usados por ella para la extensión del reino de su Hijo. Desde el año 1950, el Papa Pío II escribió acerca del escapulario, que el escapulario sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. Quien usa el escapulario debe ser consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos, palabras y obras. Dice Jesús, cargad con mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Encontraréis descanso porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mateo 11:29. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. El escapulario es un signo de nuestra identidad como cristianos, vinculados íntimamente a la Virgen María, con el propósito de vivir plenamente nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús, una decisión libre, porque también ahí en la parroquia me han dejado escapularios, como que han renunciado a esa consagración, ahí los dejan sin más. Es un espíritu, una decisión de seguir a Jesús por María en el espíritu de los religiosos, adoptado a la propia vocación, lo que exige seamos pobres, castos y obedientes al amor. Al usar el escapulario constantemente estamos haciendo silenciosa petición de asistencia a la Madre, y ella nos enseña e intercede para conseguirnos las gracias para vivir como ella, abiertos al corazón al Señor, escuchando su palabra, orando, descubriendo a Dios en la vida diaria y acercarnos a las necesidades de nuestros hermanos. Nos está recordando que nuestra meta es el cielo y que todo lo de este mundo pasa. En la tentación tomamos el escapulario, en nuestras manos invocamos la asistencia de la santidad. Nos recuerden que no lleguemos a la conclusión de que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural, aguas. Algunos piensan que te lo pones y ya, te vas al cielo. No es así, no es así. Nuestra vida tiene que corresponder a lo que estamos portando. No hay una magia en esto, hay una voluntad pecadora y perversa que puede derrotar la omnipotencia suplicante de la Madre de la Misericordia. Más bien, el suave yugo del cristiano, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. El escapulario simboliza ese yugo. Quien lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo le traiga. Se debe vivir lo que significa, porque el escapulario es signo de nuestra identidad, como católicos vinculados e íntimamente a la Virgen María, con el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María. En este momento de tentación tomamos el escapulario, en este momento difícil, y ella nos dirige al Sagrado Corazón de su Hijo. El primer escapulario debe ser bendecido por un sacerdote impuesto por él mientras dice, recibe este escapulario bendito y pide a la Virgen Santísima que por sus méritos lo lleve sin ninguna mancha de pecado y te proteja de todo mal y te lleve a la vida eterna. ¿Puede darse el escapulario a quien no es católico? Sí. El escapulario es signo de la maternidad espiritual de María y debemos recordar que ella es madre de todos. Muchos milagros de conversión se han realizado en favor de buenos no católicos que se han decidido practicar la devoción escapularia. Entonces hay conversiones, hay muchos llamados. Un anciano fue llevado al hospital de San Simón Stock en la ciudad de Nueva York, inconsciente y moribundo. La enfermera, al ver al paciente con el escapulario carmelita, llamó a un sacerdote. Mientras rezaba las oraciones por el moribundo, este recobró el conocimiento y dijo, Padre, yo no soy católico. Entonces, ¿por qué está usando el escapulario carmelita? Preguntó el sacerdote. He prometido a mis amigos usarlo, explicó el paciente. Además, rezo un Ave María diariamente. Usted se está muriendo, replicó el sacerdote. ¿Quiere hacerse católico? Toda mi vida lo he deseado, contestó el moribundo. Fue bautizado, recibió la unción de los enfermos antes de fallecer en paz. Abusos. El escapulario no salva por sí solo, aguas con los abusos. No lleguemos a la conclusión de que está dotado de alguna clase de poder, dijimos, ¿verdad? Los papas y santos han muchas veces alertado acerca de no abusar de las promesas. Aunque es cierto que la Virgen María ama de manera especial a quienes son devotos de ella, aunque no desean tenerla como auxilio a la hora de la muerte,
deben en vida ganarse dicho privilegio con una vida de rechazo al pecado. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer pecado de presunción, ya que la fe y la fidelidad a los mandamientos es necesaria para todos los que buscan el amor y protección de nuestra Santísima Señora. Pedimos entonces al Señor ser coherentes con nuestra creencia y en nuestra vida. Esto es el tema de hoy. Ya estamos en Santos y Conversos. Hoy celebramos a San Hermilio y Estratónico, mártires. En Sindón, en Mesia, santos mártires Hermilio y Estratónico, que después de ser cruelmente atormentados, fueron precipitados al río Ister en tiempos del emperador Licinio. El santoral es el 13 de enero, un día como hoy, y bueno, pues sabemos que vienen del país de Serbia y se canonizaron en el año 300, un poquito más para acá. Más bien su muerte fue en el 314. Fue una canonización de precongregación. La leyenda más difundida sobre estos santos sitúa su martirio en Sindunum, cerca de Belgrado, bajo el emperador Licinio. De Hermilio se dice que era un diácono. Fue detenido bajo la acusación de ser cristiano y enviado a prisión con las mejillas destrozadas. Ahí le vistió y consoló un ángel. Conducido después delante del emperador, 6 hombres lo azotaron con varas sin que pareciera sentir dolor alguno. En el tormento dirigió a Dios una oración a la que respondió una voz del cielo prometiéndole triunfo al cabo de 3 días. Mientras entraba en prisión, entonó el salmo Dominus Illuminatio Mea. Esto está en el Salmo 27-26, al que hicieron eco unas voces celestiales. Al día siguiente le infligieron nuevos suplicios, durante los cuales no cesaba de cantar su felicidad. Con todos estos prodigios, el carcelero de la prisión llamado Estratónico fue ganado para la fe, denunciado al emperador, fue condenado a los azotes con varas, encerrado en la prisión, oyó la voz milagrosa que le prometía el triunfo para el día siguiente. Por última vez Hermilo compareció ante el juez y sufrió nuevos suplicios, y al fin él y Estratónico fueron envueltos en una red y arrojados al río Danubio. 3 días más tarde los cuerpos fueron encontrados a la orilla del río. Los fieles los recogieron y los depositaron en un lugar que está a 18 estadios de Sindunum. Los 2 nombres están inscritos en los menologios griegos. El 13 de enero, y Estratónico tenía una iglesia en Constantinopla cuya fundación se atribuye a San Marciano. Entre los latinos se encuentran los 2 nombres inscritos el 13 de enero en las adicciones de Molano y Martilogio de Usuardo, que hayan pasado al martirologio romano. Es interesante esta historia, como un verdugo se convierte, se arrepiente, vive el martirio y se celebran estos 2 santos juntos, San Hermilio y San Estratónico, mártires. Interesante, en Santos y Conversos. En la rola del alma vamos a escuchar a Agustín Navarro Graf. La rola se llama Al miedo dijo no. María, tan grande es tu vuelo, María, la niña que dijo que sí, y al miedo dijo no. En el chiste, la niña está preocupada y bueno, pues va a enfrentar a sus papás. Estamos hablando de una niña pequeña, ¿no? Y les dice, mamá, papá, ya no soy virgen. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Y lo dices así? Sí, es que ahora para la representación de la Semana Santa me dieron otro papel ahora de la Verónica. En Curiosidades de la Iglesia Católica, sembrar a Cristo. Mirar hacia la vida eterna es lo que nos da la esperanza de que vale la pena vivir el presente de nuestra oración. Nuestros pensamientos y acciones tienen sentido porque con todo esto nos acercamos más a Dios. Una mente entorpecida es la que no se deja iluminar por el Espíritu Santo y se deja abrumar por las preocupaciones de lo material, del tener más que del ser, de ser mejor persona, ser auténtico discípulo de Cristo, etc. Esta debería ser nuestra búsqueda constante, porque si no, la muerte vendrá en el momento en que menos lo esperamos, y no nos llevaremos nada que no sean nuestras buenas obras, oración y acciones por Dios y para el prójimo. El Señor no nos amenaza, por el contrario,
nos infunde la esperanza de que el plan de salvación de Dios nos incluye. Solo tenemos que ser fieles, constantes, comprometidos, vigilar nuestro corazón, nuestras acciones para no ser como los demás, para no caer en las pequeñas corrupciones de cada día, para no caer en la tentación de las pequeñas venganzas, los rencores, en la flojera. Hoy en día muchas personas viven sumidas en la falsa libertad de unos supuestos derechos, al aborto, a las drogas, a hacer lo que les dé la gana. Pero nosotros, los seguidores de Cristo, no debemos dejarnos engañar por esta corriente de autodestrucción, porque vinimos esta vida a hacer el bien. Nuestra opción, nuestra libertad es el amor. Un amor que viene de Dios y que nosotros debemos manifestar en oración y acciones para mejorar este mundo, porque el mirar hacia el futuro no nos exime del compromiso por mejorar el presente. Al contrario, nos exige más sembrar en el presente la semilla de Cristo. En Curiosidades. Pues muchas gracias por acompañarnos en este video, nuevamente iniciando esta hermosa semana. No se les olvide que este domingo a las 2 de la tarde en Santa Apolonia tendremos misa de sanación interior y de unción de enfermos, orando profundamente por esas heridas que nos faltan, que nos fallan, que nos lastiman, pero el Señor es doctor de los doctores y transforma nuestra vida. Vamos a hacer una oración fuerte unidos como iglesia, como Él lo pide, ¿verdad? Unos por otros pidiendo, y de eso se trata. Recibimos la bendición y nos acompañamos. Asimismo preparamos nuestra fiesta de Santa Apolonia. No se olviden de compartir. ¿Qué sugieren ustedes que haya en la fiesta? Recuerden que es la fiesta también de los dentistas, es la santa patrona de los dentistas. Gracias a todos mis amigos odontólogos en toda la iglesia, y los que son protestantes también les mando un abrazo. Vamos a recibir esta bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por acompañarme en esta tanda de video.